de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco es un órgano que nació para apoyar en las tareas del combate a la corrupción. Sin embargo, ha enfrentado varias polémicas a lo largo de su historia. La más reciente fue la incorporación de un nuevo integrante que llegó bajo señalamientos de una convocatoria irregular y no contar con el perfil idóneo. Por esta situación, surgen inquietudes. ¿Mantiene el comité su condición ciudadana? ¿Está en riesgo su credibilidad? Abordaremos en Ruta 44 este tema del Comité de Participación Social y es un buen momento también para hacer un análisis de todo el andamiaje del sistema anticorrupción que tiene el Estado. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Lucía Almaraz, académica de la UNIVA. Lucía, bienvenida de nuevo. No, muchísimas gracias por el espacio, un placer compartir con Alberto Vallardo. Alberto Vallardo Pérez Arce, él es coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y también un gusto estar con Lucía. Una primera intervención para abundar sobre el tema, Lucía, incluso tú fuiste presidenta del Comité de Participación Social. ¿Cómo analizas a la distancia lo que ha sido el comité y su presente? Sí, mira, definitivamente surge con una gran expectativa, lo recordarán como algo totalmente novedoso, un ente ciudadano, los ojos ciudadanos dentro del control de la corrupción. Eso sucedió hace 5 años, es decir, ya pasó la primera generación. Y entonces, si yo pudiera hacer un resumen muy breve de qué ha pasado durante estos 5 años, pudiera decir que el primer año pues, fue de arranque, ¿no? Es decir, muy estrepitoso, ¿no? No había nada, todo por construir. El segundo año empezamos a crear rutinas institucionales como cualquier ente, como cualquier institución. El tercer año se nos vino un tema sumamente complejo que fue el de designaciones públicas, con aquellas designaciones de consejeras y consejeros de, pues justo el Consejo de la Judicatura, ¿no? Y con ello también se dio, afortunadamente, la aprobación de la política estatal anticorrupción. El cuarto año ya no estaba yo, pero lo que visualizo es que se dio un impulso a la denuncia, tanto de actos como de hechos de corrupción. Y este quinto año, lo que veo desde acá es que se dedicaron a sacar al CPS de la zona metropolitana y del Círculo Rojo, es decir, a regionalizar, a sacarlo al interior del Estado. Entonces, en breve, ese es el resumen que yo podría hacer de estos primeros 5 años. Muy bien, ahorita vamos a lo sustantivo también. Sí. Alberto, una primera intervención. Sí, mira, yo creo que sí es muy importante hacer este balance, es decir, es un experimento finalmente el que estábamos haciendo y sí, hace 5 años pues pensábamos que íbamos a comenzar, que se comentaba ya desde aquel entonces que si se implementaba bien el sistema anticorrupción en 10 años íbamos a empezar a ver resultados. Vamos a ver si lo que se ha implementado hasta ahorita nos hace pensar que en otros 5 años ya estaremos aquí comentando, miren, ahí están ya los primeros resultados. De entrada parecería que no, que ha habido muchos aspectos en los que se ha atorado por parte de las autoridades, se ha obstaculizado para que se avance en esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va. Pero sí, ese es mi primer comentario. Muy bien. Bueno, Lucía, a ver, yo te quisiera pedir para la gente que nos está viendo en este momento y que a lo mejor no le queda claro de qué estamos hablando, primero explicarles un poquito qué es este Comité de Participación Social y por qué nace. Mira, bueno, primero hay que hablar que a nivel constitucional sufre una reforma en donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello la obligación de las entidades federativas a crear su propio Sistema Estatal Anticorrupción. Frente a eso, y en el diseño institucional, lo que se hace en Jalisco es crear unas mesas que se les llama institucionales, que en ese momento fueron lideradas por la actual Contralora del Estado y que luego repite en esta administración, en donde participaron expertas, expertos, universidades, miembros de organizaciones de la sociedad civil y en general hubo un consenso muy interesante en donde recordemos que a nivel local los propios estados tienen la posibilidad de realizar adecuaciones siguiendo la ley general, ¿no? Pero haciendo adecuaciones que vayan en pro del sistema. Entonces el primer cambio que yo visualizo que hicieron fue justo cambiar el nombre, ¿no? De Comité de Participación Ciudadana a Comité de Participación Social, alejándolo de cualquier tema partidario, ¿no? Sabemos que hay un partido que tiene alguna denominación en ese sentido. Movimiento Ciudadano. Exacto, así es. Entonces dijeron, vamos alejándolo de Movimiento Ciudadano y le llamamos de Participación Social. Bueno, se crea el andamiaje a nivel jurídico, a nivel local, y lo primero, y era ya urgente, ¿no? Porque también se nos venían tiempos en cuanto a su implementación, lo primero es crear a la Comisión de Selección,
que eran 9 personas, que eran notables y que tenían la responsabilidad de nombrar a las y los integrantes del Comité de Participación Social. Entonces se integra la comisión de selección, lanzan la convocatoria. Yo recuerdo que en la primera generación fueron aproximadamente 74 personas interesadas en formar parte del CPS. Entonces tuvieron una labor complicadísima porque sin recursos, sin infraestructura, que así es como está diseñada la comisión de selección, bueno, logran hacer un filtro y quedan 3 hombres, 2 mujeres. El Comité de Participación Social se crea más o menos en noviembre del 2017 y tiene como principal función, Carlos, ser el puente entre la ciudadanía y las instituciones que forman parte del comité coordinador. Debo adelantarte y debo adelantarles a quienes nos hacen favor de vernos que el diseño institucional del sistema, tanto nacional como local, es sumamente complejo, ¿no? Porque hablamos de comisión de selección, de comité de participación social, de comité coordinador, de la Secretaría Ejecutiva, de la Comisión Ejecutiva, pero tendremos el espacio de ir platicando de cada uno de ellos. Entonces, el Comité de Participación Social, dentro de su principal función, es justo, es usar el puente entre lo que necesita la ciudadanía en el control de la corrupción frente a las instituciones que forman parte del Comité Coordinador y de otras más. Muy bien, Alberto. Mira que Luciano me está explicando con mucha claridad, pero de todas maneras siento que ya me perdí. ¿No era un andamiaje demasiado complejo? Pues sí. Sí lo es, porque además el Comité de Participación Social, además de hacer este enlace entre la ciudadanía y las organizaciones, el presidente de este comité es además el presidente del comité organizador de todo el sistema estatal anticorrupción, que está integrado por varias instancias públicas, es decir, está el Instituto de Transparencia, está la Contraloría, está la Fiscalía Anticorrupción, está el Tribunal de lo Administrativo, está la Auditoría Superior del Estado y se me está perdiendo alguien. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Entonces, bueno, pues es coordinar a todas estas instancias, que además son de 3 poderes distintos y más un organismo autónomo. Entonces sí es una cuestión muy compleja y que se hizo así, bueno, porque la intención originalmente pues era tratar de aprovechar lo que ya teníamos, las instancias, las organizaciones ya existentes con sus presupuestos y con toda su, digamos, maquinaria, pues, para aprovecharlas en todo esto. Entonces sí, pues sí fue algo complejo. El problema, y que quedó desde el diseño, es que no hay nada en la ley que obligue a que se coordinen más allá de una declaración. Por ejemplo, el tema presupuestal, no, cada quien lo administra por su cuenta y si quisieran apuntarle un objetivo en común, pues no hay manera, porque la ley primera no evalúa una actuación en conjunto. Cada quien tiene que dar cuenta de su propia labor como organismo y entonces eso pues también hace más difícil todavía la coordinación. Es decir, y por otro lado, digo, y en parte también es complejo porque hay coordinación, pero se tiene que ser muy cuidadoso para no invadir el espacio del otro. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción pues no podría estarse poniendo de acuerdo con los tribunales administrativos, porque pues eso sería ya una situación ilegal incluso para decir, a ver, ¿cómo te presento el caso para que tú, el tribunal, me digas que está bien y que se condene a esta persona? Pues eso no lo puede hacer, ni se debe hacer. El tribunal tiene que ser imparcial. Entonces, digo, lo pongo ese ejemplo como para que veamos pues también la complejidad de que implica esto. A ver, Lucía, ¿cómo entender que a lo largo de estos 5 años hemos escuchado, por ejemplo, y es la pregunta que te haría, ¿realmente el comité es ciudadano? Y 2, yo he escuchado que muchas de las recomendaciones ni les hacían caso. Entonces, vuelvo al tema inicial. ¿Qué utilidad tiene? Sí, fíjate, a ver, la utilidad es que, lo decía al inicio, ¿no? Ojos ciudadanos estén cuidando, digamos, las acciones en el control de la corrupción. Hay, justo en el diseño institucional observamos, digamos, varios obstáculos que ya en la operatividad son evidentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace decía por ahí Pedro Mellado, qué hace una pobre ciudadana frente a todas estas instituciones, ¿no? La Contraloría, el Instituto, todas estas, ¿no? Porque además, en el tema presupuestario, lo que yo veo desde acá y lo que pude evidenciar adentro es que cada institución cuida su presupuesto, ¿no? Es decir, no se van a poner al tú por tú. No se integra una sola bolsa para atender el problema. Era un poco lo que dice Alberto, no es una sola bolsa para todo el sistema o para quienes forman parte del sistema. Cada una de ellas tiene su propio presupuesto y que además, con la naturaleza que cada una de ellas tiene,
pues resulta que es secundario el sistema estatal anticorrupción. No sé si estoy clara en ese sentido. Es decir, ellos cuidan su naturaleza, sus funciones, y algo adicional es el sistema. Pero además hay mucho cuidado en no ser tan contrapeso, ¿no? Porque además son instituciones, ya lo decía Alberto, de diversos poderes. Entonces yo cuido mi presupuesto. Cuidar un ¿no? rancho, pues. Cuidar rancho, exacto. Y entonces es de los obstáculos que ya observamos cuando estamos en la operatividad. Tú me preguntabas, pues qué tan ciudadano es el CPS. Yo debo decirte que me parece sobre todo, y seguramente vamos a abordar de manera mucho más amplia, que en todas las designaciones que se han realizado por parte de la Comisión de Selección, en la primera generación, que es la que yo puedo hablar de manera mucho más amplia, me parece que hicieron un proceso, te digo, aún con todos los obstáculos que tenían, ¿no? Lo hicieron transparente, dieron una rueda de prensa para establecer cuáles eran los criterios, publicaron los expedientes, las cédulas, etcétera. Sin embargo, debo decir que no podemos darnos aires de pureza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algún momento alguien habló para que nosotros pudiéramos estar ahí. Y eso no es totalmente malo. Lo malo es que no lleguen quien tiene, debo decir que también el perfil para que un integrante del Comité de Participación Social esté ahí es sumamente complejo. Hay que saber de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia, de políticas públicas, de indicadores, de metodología. Es decir, si nosotros quisiéramos que la persona que atiende, por ejemplo, una barrotera, pudiera estar en el CPS, sería sumamente complicado, porque no se cuenta con el perfil que nos pide la ley para que estemos ahí. Entonces, eso hay que cuidarlo bastante, mucho. Sí, porque lo que tú me estás describiendo es que lo que esta convocatoria pedía, pues era no ciudadanos, sino mega ciudadanos. Técnico. Mega ciudadanos. Claro, muy bien. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más del tema. Hablamos del Comité de Participación Social y el reto que tiene de credibilidad. Alberto, así como lo describía Lucía, perdóname mi expresión, pero me parece muy tramposo, porque si le pides a un ciudadano que tenga experiencia con políticas públicas, etcétera, eso me suena a un perfil de un exfuncionario, por lo menos. Sí. Entonces, o alguien, un funcionario todavía en activo, con esas experiencias, ¿no? Pues sí, de hecho ese es un asunto, digo, ahí, pues, no es casualidad que la primera generación, es decir, los primeros 5 que se nombraron, integrantes de este Comité de Participación Social, pues hayan sido todos académicos. Y de hecho todavía Nancy García, que ahora es la presidenta, también ella es académica, y después de ella, pues sí, ya viene gente que pues está como en una cuestión a medio camino entre lo académico y ser funcionarios. ¿Y no limita esa representatividad que deben tener los ciudadanos en este comité a que sean académicos? Digo, no tengo nada en contra de los académicos, al contrario, pero ¿no limita la representación? Pues sí la limita. Lo que pasa es que sí es algo muy complejo que se deriva precisamente de esta otra complejidad que decíamos, es decir, ¿cómo le hace a alguien que apenas se está acercando a estas cuestiones ciudadanas para coordinarse y sobre todo presidir una instancia en la que están todas estas otras organizaciones que ya comentábamos? Es decir, si es alguien que nunca ha estado en algo así, vamos, ni siquiera en los comités de participación social de los municipios, y de repente llega porque dice, pues yo tengo muy buena voluntad de apoyar a que cambie esto, pues se le va a hacer muy, muy complicado. Y el riesgo también es de que pues, los funcionarios se lo coman. Que le diga, mira, no, eso no se puede, esto sí se puede, y pues termine haciéndolo. Pero eso es lo que ha hecho que pues ahora me empiecen a entrar justamente, como tú lo dices, funcionarios, porque son los que conocen cómo es esto. Ahora, entre el listado que mencionó hace un momento Lucía, de requisitos que tienes que saber, de temas de fiscalización, etcétera, a ver, ¿qué tanto le ayuda a un integrante saber todo eso para encontrar la corrupción? Si la corrupción es tan evidente, Alberto. Mira, el tema es que puede que sea
evidente, o al menos en apariencia evidente, porque hay muchas formas de corrupción que no lo son, no son tan evidentes, y si no entiendes esa parte, que hay maneras de ejercer, por ejemplo, el presupuesto, y desviar los recursos hacia instancias que no corresponde, si no conoces las leyes y no sabes algo de contabilidad, por lo menos para poder decir, a ver, aquí entró esto y aquí no se ve por dónde salió, pues es muy difícil entonces que puedas rastrear esa corrupción. Pero para eso está toda la estructura, Alberto. Sí. No nomás el integrante del CPS, Claro. Está la Contraloría, está la Auditoría Superior, donde existen personajes con una capacidad técnica de las cuales el comité debería de valerse, ¿no es así? Sí, en principio así es. El problema es que esas instancias no están al servicio del Comité de Participación Social. Ese es el asunto. Sí, es que preside, pero vamos, es como dirían algunos, el primus inter pares, es decir, solamente es quien coordina las sesiones, pero no es quien manda. Pues esa es una parte. Pero sí, tienes razón, tendría que haber, vamos, tendríamos que hacer unas reformas para que esto que tú estás planteando justamente fuera lo que ocurriera. Decir, a ver, yo como ciudadano, yo alcanzo a ver que hay algo que no está cuadrando. Pues a ver, ustedes, instancias, ayúdenme a entender qué pasa y sobre eso, pues vamos organizando la política anticorrupción para que eso cuadre. El problema es que pues eso no... Ahorita la ley actual no lo posibilita. Suponemos que en parte fue a propósito que la ley haya quedado así, porque pues quienes estuvieron ahí aprobándola pues también tenían intereses que cuidar. Es decir, entonces no digamos que siempre es poco probable que quien controla algo suelta el poder, suelta el control y diga, resuélvanlo de otra manera. Quiero suponer también, Lucía, que así como no se integraban las demás partes, tampoco fluía la información. Para entonces revisarla. Sí, la verdad es que te digo, en esta parte de coordinarnos ha sido, yo creo, la gran área de oportunidad del sistema, ¿no? También recordemos que quienes integran el Comité de Participación Social, que en ese momento no presiden al Comité Coordinador, participan en algo que se llama Comisión Ejecutiva, que era lo que te comentaba. Todavía. Que es por eso que se necesitan conocimientos tan técnicos en estas áreas que comentaba, porque entonces a estos miembros del Comité de Participación, que luego se vuelven Comisión Ejecutiva, ayudan a la elaboración de la política estatal anticorrupción, ¿no? Y ahí entran indicadores, metodologías. Por eso decimos que no es cualquier persona ciudadana la que puede pertenecer, porque son cuestiones muy técnicas. Eso por un lado. Y por el otro, también hay que decir que sí debemos de entender un poco en la vía que comentaba Alberto, ¿no? Las redes de corrupción, ¿no? En donde justo la red de corrupción se cuidan tanto que entran a estos procesos tan técnicos que entonces sí tenemos que tener conocimiento en eso. Y que además hay que ser claros, el diseño institucional no da para que el Comité de Participación Social salga y diga, mira que hay corrupción, ¿no? Lo que hace son instrumentos metodológicos, técnicos, que ayudan a inhibir los mecanismos que permiten acceder a la corrupción. No sé si soy clara en ese sentido. A ver, sí eres clara, pero yo te preguntaría en forma muy directa. Dame ejemplos. Ejemplos que la labor del comité haya frenado un hecho de corrupción evidente que estuvo a punto de realizarse y no se hizo. No, definitivamente no hay ninguno. Precisamente por el que te digo, ¿no? O sea, la labor desde acá es más técnica. Por ejemplo, recuerdo que en el año en el que a mí me tocó presidir, empezamos a dar seguimiento, decíamos, a los casos emblemáticos. ¿Cuáles eran esos casos emblemáticos? Aquellos que salían en la prensa y que decían, mira, aquí hay corrupción. A ver, vamos, lo atraemos y decimos, a ver, institución, la que esté involucrada, dame la información relativa. Quiero decirte que tampoco es que estén obligadas las instituciones a darnos esa información. Es decir, es de buena voluntad, si no la quieren dar, porque el Comité de Participación Social, si observamos, y aquí no me va a dejar mentir Alberto, dentro de sus facultades, ninguna es vinculatoria. Es como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no tiene dientes. Un poco en ese sentido, porque además lo que emitimos, lo que emite ya el Comité de Participación Social son opiniones, son recomendaciones. Como la misma comisión. A lo que más se llega es al tema de exhortos, pero además tiene que pasar por el comité coordinador. Entonces, te digo, hay obstáculos también para que el comité tenga esos dientes que ahora son necesarios en el control de la corrupción. A ver, nomás para no perdernos, estamos hablando que hay un comité seleccionador. La comisión de selección. De selección que lo que hace es proponer a los que van a integrar el Comité de Participación Social. Los designa. Los designa. Los designa. No los elige el Congreso. No, afortunadamente no. Los designa. Bueno,
Pero luego existe... El Comité de Participación Social, que son estos 5 personas ciudadanas. Sí, de acuerdo. Y luego existe el Comité Coordinador, que está conformado a nivel de instituciones. Ya lo decía Alberto, Contraloría, Auditoría, Consejo de la Judicatura. Y cada uno forma parte. Son 7 instituciones, si no mal recuerdo. Y luego viene la Comisión Ejecutiva. Que son los 4... miembros del Comité de Participación Social que en ese momento no presiden, es decir, que no es el presidente o la presidenta, ¿no? Y luego viene la Secretaría Ejecutiva, que es, digamos, el brazo operativo de todo el sistema. Esa sí es si no me recuerdo, es un organismo descentralizado, que es una institución, y ella sí tiene presupuesto propio. La Secretaría Ejecutiva. Sí. Y luego todo eso conforma el sistema estatal anticorrupción. Entonces, el presidente o la presidenta del Comité de Participación Social también lo es del Comité Coordinador. Es decir, tiene una dualidad de funciones. Es ente ciudadano, pero además es el ente que teóricamente va a impulsar la coordinación entre el Comité Coordinador. A ver, Alberto, todo esto a la gente que nos está viendo le suena como burocracia. Más burocracia, más nombramientos. Ahorita hablamos también del tema de los sueldos, claro, que hubo por ahí también una presión. Pero yo te quisiera preguntar, Alberto, a ver, en esencia, ¿qué resultados concretos ha dado todo este andamiaje, toda esta estructura? ¿Por recomendación de quién se detuvo a alguien? ¿Cuántas denuncias ha habido, etcétera? Sí. Mira, yo creo que, a ver, ahí habría que aclarar una cuestión porque también es un asunto de expectativas. O sea, la gente quería ver a un montón de gente en la cárcel a partir de que empezó a caminar el sistema anticorrupción, y que lo entiendo, pero en realidad el tema aquí es que era más bien, sí detener, pero sobre todo lo que había que hacer era impedir que siguiera ocurriendo, porque ya lo hemos visto, tenemos varios casos. Bueno, ahorita está alguien en la cárcel precisamente acusado de corrupción, Cruz Esmada, pero pues no sabemos cómo fue que pudo hacer toda esa trama de corrupción. También Francisco Ayón. Francisco Ayón, por ejemplo, pero pues son ellos, o sea, son 2 personas de una red que debió haber sido enorme y de que no sabemos cómo operaban y que no tenemos la idea de qué hay que hacer para que eso no se vuelva a repetir. Es decir, ¿cómo sabemos que no estaba ocurriendo otra vez en este momento todo eso? ¿Cómo sabemos que esos que están en la cárcel no dejaron, por así decirlo, el manual y alguien no está? ¿Y en dónde está el comité entonces? No, el sistema. El comité justamente lo que le tocaba era precisamente detectar eso y decir, mira, aquí de lo que se ve, voy a hacer una metáfora. Una cosa es que si volteamos y decimos, ya vimos que andan un montón de ratones por ahí, bueno, pues manda al gato que los persiga, pero mientras hay que ubicar por cuál agujero se están colando los ratones para taparlos y que no se cuelen más. Los que ya se colaron, pues los agarraremos, pero si no tapamos los agujeros, en lo que agarramos esos se nos van a colar otros. Entonces, un poco la labor del comité es esa. La política estatal anticorrupción que se echó a andar es precisamente ese esfuerzo de ir localizando los riesgos de corrupción y empezar a bloquearlos, es decir, taparle las ratoneras para que no se nos cuelen otros ratones. A ver, a propósito de ratones y ratoneras que tú mencionas, Alberto, a ver, caso de pensiones, por el cual hay 2 personas, una persona detenida y varios más señalados, ¿no? En el caso de pensiones se habló de malos manejos, malas inversiones, etcétera, que se tomaron el fondo de los trabajadores, invirtieron en otras cosas. Pero en la actual administración se repite la historia. Se destina fondo de los trabajadores para construir un edificio en carretera Tezistán para la ciudad laboral. ¿No? Y se repite la fórmula. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Bueno, pues es que ese es el tema, que justamente aquí lo que tocaba es que a partir del diagnóstico, pues turnarle al legislativo esta información, decir, a ver, legislativo, ya nos dimos cuenta que está ocurriendo esto, corrígelo. De hecho, en principio, porque ahorita está en discusión la reforma del Instituto de Pensiones, este es un asunto que tendría que estarse discutiendo, cómo le vamos a hacer para evitar que eso ocurra. Y que eso, entiendo que es, al menos alguno de los sindicatos que está participando en las mesas es justamente lo que está demandando, porque se está poniendo en riesgo los fondos de las pensiones y de jubilaciones. Claro. Pero es algo que le toca al legislativo corregir. A ver, esto quiere decir, Lucía, que todas las recomendaños o estos trabajos... Las opiniones, los instrumentos técnicos... ¿Terminan en el Congreso? No necesariamente. Por ejemplo, hay algunos que sí, se hacen opiniones técnicas, jurídicas que se envían para allá. El que tú sabes ya es más evidente es la reforma 2.0, en donde se trabajó justo con universidades expertas y expertos, pero aquí falta voluntad política, ¿no? Es decir, se echó a andar medianamente y de manera parcial y de manera que el legislativo interpretó
algunas cuestiones de la reforma 2.0. El resto, que eran las importantes, se dejaron de lado. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera para la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. No solo es detener a la persona, que esa es una parte importante, la parte punitiva, pero no la única del sistema. Por eso se crea nace con el Sistema Estatal Anticorrupción la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, que va justo a realizar esta labor de detener a las personas, imputarlas, etcétera, ¿no? Pero adicional a eso es la parte preventiva, que es precisamente de la que nos habla Alberto. Sí, Alberto decía hace un momento que no se trata solamente de meter gente a la cárcel. No, porque... Claro, pero habrá que decir que es de ese tamaño la corrupción que nos hablaron. Y ese es un indicador importante, pero no es el único. Sí, tampoco. pero los ciudadanos estaban esperando eso, porque es el tamaño de la corrupción que nos hablaron. Es más, de ese tamaño fue incluso la oferta que se hizo en campaña también, de combatir esto. Y por la gente estaba esperando, por supuesto, resultados. Voy a otra pausa, regreso con más. El Comité de Participación Social y el reto de la credibilidad, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos haciendo un análisis de esto. Lucía, yo quisiera preguntarte de lo más reciente, es decir, una convocatoria para renovar un integrante del comité, pero esto que se dio no es nuevo. Desde hace tiempo hemos estado viendo presiones, la influencia política ha estado presente en el comité. Les quitaron el sueldo, presiones, reformas, etcétera. ¿Por qué nos platicas de esto? Sí, a ver, lo primero que hay que decir como un poco para contextualizar a quienes nos ven es que la primera generación fue designada de manera escalonada. Es decir, la primera persona por un año y así sucesivamente hasta que fueran 5 años, ¿no? Recientemente acaba de concluir su periodo, digamos, la primera generación con Jesús Ibarra. Es decir, ya lleva 5 años el Comité de Participación Social, pero hay que decirlo que en cada año ha venido alguien a suplir esa ausencia, ¿no? Y esto lo realiza la Comisión de Selección. Las personas que ahora han estado nombradas es por 5 años, a diferencia de la primera generación, que fuimos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a ver, tenemos una gran área de oportunidad en Jalisco en el tema de designaciones públicas, ¿no? Lo hemos venido diciendo, no solo para cuestiones en donde nombre el Congreso, por ejemplo, sino ahora con el tema de la Comisión de Selección. También hay que decir que la Comisión de Selección es honorífica, son personas interesadas en el tema, pero que cambian cada 3 años. Entonces, esta ya es, si no mal recuerdo, la segunda comisión de selección que esté en funciones, ya lo decíamos, para seleccionar, designar a quien va a quedar en el Comité de Participación Social. Y sí, efectivamente, a partir, digamos, de el último nombramiento, que fue el técnico, el académico, que fue la doctora Nancy García, que hoy ya es presidenta del CPS y del Comité Coordinador, después de esa designación, bueno, ha habido unas designaciones pues que no son, digamos, acordes a la primera generación, ¿no? Empieza a haber exfuncionarios públicos, se empieza a saber que hay presiones a la comisión de selección para que se decidan por alguna persona en particular. Y pues esto la verdad es que sí afecta la ciudadanía del Comité de Participación Social, porque así, de ser hoy servidor público, ya mañana son integrantes del Comité de Participación Social. ¿Pero no había candados en ese sentido? No hay, fíjate que la ley no marca este candado que sí tendría que existir, desde ahora, desde afuera lo vemos, ¿no? En donde personas, servidoras públicas no puedan acceder a este ente ciudadano, porque literalmente ellas y ellos no tienen ni tiempo de hacer la entrega-recepción de sus instituciones, ¿no? Porque hoy son personas servidoras públicas, pero mañana ya les están tomando la protesta para formar parte del Comité de Participación Social. Y esto es muy grave, y muy grave porque se habla de la captura de las instituciones, pero hoy también de entes ciudadanos, ¿no? Este afán de que pierda su naturaleza ciudadana, pero que además pues sí persiga intereses o personales
o de personas políticas o de grupos en particular, ¿no? Y que además el CPS deje de ser un contrapeso, que en su momento, Alberto no me va a dejar mentir, fue el contrapeso más severo en el Estado, ¿no? Y hoy, pues, eso ya no sucede en el Comité de Participación. Por eso, Alberto, las reformas para quitar el salario a los integrantes del comité. Sí, definitivamente. Digo, yo por ahí luego les hacía el chiste de que todavía sé lo que hicieron el verano pasado, porque fue justamente cuando el Congreso del Estado, violando los términos de su propia convocatoria, nombró de manera ilegal a 3 integrantes del Consejo de la Judicatura, que justamente ahorita están con otro problema, con otro integrante del Consejo. Y de ahí la importancia de las designaciones públicas. Así es. Y bueno, pues el CPS se opuso pues a esto y pues metieron un amparo y todavía todo eso está en proceso. Es decir, el CPS en un primer momento pues fue muy incómodo para la clase política, porque precisamente por esa autonomía y esa independencia con la que llegaron, es decir, al no tener, digamos, padrinos a cuáles responder, pues, o al menos lo veo yo así desde fuera, pues tenían esa capacidad de hacerlo y bueno, ese compromiso ciudadano que les llevó a tomar estas... Y el argumento de los diputados al quitarles el sueldo era para que fueran realmente independientes, decía, ¿no? Algo así. Pues sí, yo les decía, si eso es cierto, pues también quitémosle el sueldo a los diputados para que sean también más independientes y entonces sí sean un contrapeso del Poder Ejecutivo. No quisieron, no sé por qué, no sé por qué, pero si eso fuera cierto, pues eso es lo que tendríamos que hacer y tendríamos que quitarle también el sueldo a los jueces y magistrados para que sean realmente autónomos y no respondan a nadie más. Digo, pues es absurdo esa cuestión, o sea, la autonomía no la da solamente de dónde proviene el dinero, digamos, el salario, sino pues también de qué depende el desempeño y hacia dónde se proyectan. O sea, en ese sentido, por eso era tan importante que el CPS pues fueran más bien personas de que estuvieran trabajando en la academia o en la sociedad civil, porque su futuro laboral no está ahí. O sea, simplemente se acaba el nombramiento y pueden regresar a lo que ya estaban haciendo. Mientras que quienes han sido funcionarios, pues la cosa es que muy probablemente van a querer seguir siendo funcionarios, entonces no pueden hacer enojar a quienes pueden ser sus próximos jefes. Ahora, pero sí fue una forma de amagar al CPS, es decir, amenazarlo con quitarle, hay que decir que no son personas servidoras públicas, sino que son prestadores de servicio, y entonces en ese momento el Congreso amagó al CPS o trató de amagarlo, diciéndole, porque me eres incómodo, te voy a quitar los honorarios, ¿no? Y entonces ahí hubo toda una lucha frente a ese esquema. Sí, y ahí hubo intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, también. Y además de varios amparo, organismos nacionales, tema de amparo, etcétera. Bueno, a ver, yo les pregunto a los dos, Lucía, Alberto, a ver, ¿tiene hoy en día, por todo esto que hemos estado narrando, el CPS todavía credibilidad para actuar? Híjole. Ya llevo en silencio. Mira, la verdad es que sí está muy complicado, sobre todo este último nombramiento que llega pues con muy cuestionada pues su legitimidad, digo, para lo que el público entienda. Hay dos maneras, digamos, de legitimidad. Una es la legitimidad de origen, es decir, cómo es que alguien consigue un cargo público y que la gente en general pueda decir, estamos de acuerdo con que tenga ese cargo. Y la otra fuente de la legitimidad es el desempeño, que es decir, la gente diga, me gusta cómo está trabajando, está cumpliendo con lo que se esperaba. Entonces, de entrada, quien acaba de llegar, pues sí llega con una legitimidad de origen muy cuestionada, sobre todo porque el procedimiento no fue del todo transparente. Más allá de la persona y sus posibles méritos o no, el tema más bien es que el procedimiento no fue tan claro como lo había sido en otras ocasiones, sobre todo muy al principio, y entonces eso pues deja muchas dudas. Sí, incluso, Lucía, desde antes ya se sabía que iba a ser él. Sí, los rumores eran muy fuertes, incluso como hasta evidentes, ¿no? Y también esto afecta, Carlos, en el sentido de que muchas personas que podrían haber confiado en esa designación, es decir, en que cualquier de las 9 personas que se inscribieron podían haber sido, esto inhibe a que en la próxima convocatoria digan, mira, ya está todo arreglado, ya está todo planchado, como para qué me inscribo, para qué llego, si ya sabemos de dónde viene la designación, ¿no? Entonces, resulta sumamente complicado
complicado que, lo decíamos, que personas que traen antecedentes en este sentido, vínculos tan fuertes, porque todas las personas tenemos vínculos, ¿no?, con alguien en particular, pero vínculos tan fuertes lleguen bajo este esquema. Y además me da la impresión de que mucho le apuestan a que hoy hablamos del tema, pero en un mes ya se olvidó y la persona de todas formas forma parte del CPS, ¿no? Entonces eso se le apuesta al olvido, a que dejemos atrás este tipo de temas. Y que ya no se hable más del tema. Que ya no se hable más y entonces, pues mira, ellos siguen con su misma dinámica, ¿no? Trabajando, estando en el CPS, ganando sus honorarios, ¿no? Que eso nadie se los quita. Decía un poco Alberto y voy con él, no es en realidad la persona, es cómo se llevó a cabo el proceso y además que no era la primera vez que se llevaba a cabo un proceso de esa índole, es decir, tienen experiencia incluso algunos integrantes que ya habían formado parte de la comisión de selección anterior, ¿no? Entonces, no había justificación para que se llevara a cabo de esta manera este proceso. Muy bien, a ver, sin pretender pues que los integrantes del comité sean elevados a los altares o que sean santos, pero me parece que es muy importante que los que sean elegidos no tengan ninguna sombra de sospecha de la credibilidad que yo estoy hablando, ¿no? Así ¿Es correcto? Sí, totalmente. Digo, pues vamos, precisamente el procedimiento tiene que ser público en todas sus fases y también los expedientes se tienen que ser públicos para que pues, la ciudadanía pueda decir, ok, ya vimos quién es. Sí, porque además pues no es un asunto aquí, no es concurso de popularidad. ¿Y fue público? ¿Todo esto fue público? No, es que ese es el problema. Vamos, fue público después, ya que estaba terminando todo. Ya que se eligió. Ya que se eligió prácticamente. Entonces, porque hubo varios errores en el procedimiento, digo, yo tampoco tengo muy claro qué fue lo que ocurrió ahí. Aparentemente el procedimiento le tocó coordinarlo en esta ocasión a una persona que apenas se estaba incorporando y entonces pues no supo cómo hacerle. Y que esa parte también hay que reconocer. La comisión de selección pues trabaja con el tiempo que puede destinar a eso, porque no se les paga por trabajar en esto, entonces lo hacen de muy buena voluntad, pero pues también tienen que tener sus otras obligaciones y es probable, o esa es la impresión que me queda, de que pues le encargaron a alguien, pues te toca y ahí nos platicas y te atoras, nos dices para ayudarte, pero pues eso propició todo esto. Es decir, no hubo un acompañamiento que permitiera evitar o prevenir estos errores y eso por lo menos deja la sensación de opacidad en el asunto. Sí, pero Lucía. fíjate, Alberto, en esta parte en donde las personas que son elegidas para formar parte de la comisión de selección tienen una reputación que cuidar, es decir, sí son personas notables y que saben sobre el tema del control de la corrupción, me parece que más que en este ánimo de haberle dejado la responsabilidad a una sola persona, justo es cuidar, ¿no?, esta reputación que yo tengo en el Estado y que además formo parte de esta comisión y ahí, pues, si el proceso fue así, fue de manera muy ligera, ¿no? Luego ya después algunas y algunos de ellos quieren hablar, ¿no?, y manifestar y decir que, pues no, ellas no son de esta manera, no son de la otra, pero ya demasiado tarde. El proceso debió de haberse cuidado antes de que aconteciera esto. Entonces, también ahí hay una situación pues que llama la atención. Pero no es la primera ocasión, me decías. No, yo creo que ya hay otras ocasiones en las que ha sido cuestionada la selección de alguna de las personas que forman parte del Comité de Participación Social o porque han sido exfuncionarios o porque aparentemente han estado vinculados con algún tema de acto o hecho de corrupción o porque traen la mano de alguna institución en particular y esta pues no fue la excepción. Perdón, la diferencia entre esos procesos y es lo burdo del proceso, ¿no? Es decir, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuenta, la falta de claridad ante la ciudadanía y que además hubo filtración de información también. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y el reto de la credibilidad. Así llamamos al programa. Estamos llegando al último bloque del mismo. Y yo quisiera preguntarles a ambos, a ver, ya escuchamos y ya revisamos lo que ha sido la historia, la estructura, la polémica, etcétera. ¿Cómo puede un ente como esto, incrustado en una estructura tan extraña, cumplir con la responsabilidad después de
pues de tantos matices y tantas sombras que hay. Alberto. Pues van a tener que pues apostarle por una cuestión mucho más estratégica, de decir, a ver, realmente en qué es lo que hay que intervenir, que ya se ha venido haciendo, es decir, el diseño pues del sistema, del programa estatal anticorrupción, pues justamente tiene esa propuesta, pero pues sí habrá que definir estrategias que ayuden por un lado, pues sí, a empezar a acotar la corrupción, pero a la otra es que junto con eso, que la gente, digamos, pueda ver algo, que se está haciendo algo, que algo está ocurriendo, que esa es tal vez la parte más compleja, porque sí, muchas cuestiones que tienen que ver con el control de la corrupción, pues no son espectaculares, o sea, son más cuestiones de que, a ver, hay que corregir este procedimiento, hay que cuidar cómo se diseñan las reglas de operación de tal programa para que no se pueda desviar por ahí. Eso pues no está a la vista de todo el mundo. La otra pues sí es pues volver a impulsar la reforma del sistema anticorrupción. Ahí teníamos ya varios elementos, ya estaba pues una propuesta muy clara. Si es que se quiere, pues yo creo que tendrían que hacer esto, sobre todo para dotar de autonomía por un lado a la Fiscalía Anticorrupción, para que pueda investigar sin tener que pedirle permiso a nadie, y junto con eso tener las herramientas, sobre todo lo que diríamos, que tengan capacidad para seguir el dinero a partir de una unidad de inteligencia financiera, claro, que también dependa de la propia Fiscalía Anticorrupción, que no tenga que pedirle a otra instancia que le apoye, sino que directamente pueda decir, ¿sabes qué? Revisa, sigue esto y vamos a ver hasta dónde llega. A ver, según entendí, buena parte de la tarea del comité es buscar hacerse de herramientas para aportarlas para que se combata la corrupción. Uh-huh. A ver, yo te pregunto esto, y esta es muy fuerte, Alberto. A ver, ¿qué ha hecho o cómo puede sugerir el comité acotar un problema gravísimo de corrupción que existe en Jalisco y en todo el país, que son los moches? Uh-huh. Los moches existen en esta administración, en la anterior, etcétera. Yo sé que es difícil seguirlos y encontrarlos, uh-huh, porque el que pide, pues no va a decir, y el que da, pues tampoco. Y es el crimen perfecto. Pero ¿qué ha hecho el comité, por ejemplo? ¿Qué se le ha ocurrido al comité? No, pues ahí se estuvo trabajando justamente lo que le llaman el modelo de compras abiertas, de licitaciones abiertas, donde se pone justamente mecanismos para que se transparente todo lo que se está... Primero, de qué se trata la licitación, de cuáles son las condiciones para participar, y en algún momento también se puede conocer realmente qué es lo que ofreció cada quien. Digo, obviamente ya cuando... no me sé bien el procedimiento porque no soy abogado, pero sí sé que hay un momento donde se puede confrontar y decir, a ver, aquí hay algo raro, ¿cómo es posible que esta compañía que cobra más caro ganó si todos tenían la información? Sí hay manera pues de hacerlo. Pero se sigue dando, Lucía. Sí, fíjate, en este modelo que nos hace referencia Alberto, justo está en la reforma 2.0, ¿no? Se propone un modelo a partir de lo que piensa, de lo que opina, de la expertise de las y los integrantes del CPS. Ahí está el modelo, nada más es cuestión de la voluntad política, del legislativo, saquen la reforma 2.0. ¿Está propuesta? Está totalmente propuesta, nada más que, pues no todo depende, digamos, del Comité de Participación Social, incluso tampoco todo depende del sistema estatal anticorrupción. Hay otra voluntad política que hay que pasarla y que en esa nos hemos visto atorados. Hay que decir que al sistema no se le ha dado más presupuesto que en el último año en el que yo estuve, que fue el 2021. Uh-huh. Y entonces, pues también la parte, los dineros importan, ¿no? Es decir, que el sistema se siga manteniendo con el mismo presupuesto, pues impide que se avance en algunos procesos que son hoy importantes para el control de la corrupción. Sí, pero hace rato te pregunté si todo tenía que caer en el Congreso. No, definitivamente. Por ejemplo, la política estatal anticorrupción que ya está aprobada, hoy falta implementarla. Y yo creo que hoy con la doctora Nancy García esa es la mira. Lograr en este año la implementación de la política estatal anticorrupción. Y esa es obligatoria para todas las instituciones a nivel estatal. La cosa es que la pueden... A ver, platícame 2 o 3 puntos de esa política estatal. Sí, fíjate que ya no me quedé yo totalmente en ese proceso. Lo que sí es que son bastantes acciones las que se están consideradas para que las instituciones las implementen. Ahora, la mayoría de las instituciones forman parte de los poderes públicos, particularmente del Ejecutivo. Entonces, habrá que impulsarla de manera muy fuerte a través del Comité Coordinador y, por supuesto, de su presidenta hoy, para que pueda darse ese mecanismo de implementación. Implementada la política
Estatal Anticorrupción, ahora sí, el siguiente año no habría ninguna justificación para no ver resultados en ese sentido. A ver, la política estatal anticorrupción, ¿cuándo nació? Hace 2 años, justo yo lo impulsé, conmigo se aprobó, solo no recuerdo, ¿2021? Creo que sí, 2021. Tiene 2 años que se aprobó. Han pasado 2 años. ¿Y por qué no se ha aplicado? Porque el siguiente año, un poco lo comentaba, se le dio prioridad. Bueno, otro obstáculo que hay que decir es que cada año cambia el presidente, ¿no? Entonces, cada uno traemos nuestro propio proyecto estratégico, ¿no? Entonces, mientras uno quiere aprobar la política estatal anticorrupción, que ese fue lo que yo perseguí, pues la siguiente presidenta le dio prioridad a denuncias de actos y hechos de corrupción, ¿no? El siguiente presidente a sacar el CPS del círculo rojo y llevarlo a la regionalización. Hoy la nueva presidenta trae todas las miras, ahora sí, después de 2 años, de implementar el modelo que ya se creó a nivel metodológico, que también hay que decir que en estos 2 años llevó a crear ese modelo metodológico para la implementación de la política estatal anticorrupción. Pero luego entonces no hay un modelo, más bien está, digamos, a contentillo de cada presidente, entonces. Un poco tiene que ver con las personalidades, eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero ninguno se sale fuera de las facultades que tiene de ley el Comité de Participación Social. Nada más que cada uno trae, digamos, su proyecto estratégico. Sí, pero entonces es el problema en este país, que se inventa el agua tibia cada 3 años. Y en cada 6 años. Cada año. Y es sí, lo que hay iba que a preguntar, decirlo. Alberto. A ver, se nombran a la primera generación, pero a uno lo nombran para 1 año, a otro para 2 años, para 3 años, para 4 años, para 5 años. ¿Cómo puede haber continuidad así en el trabajo? Sí, no, lo que pasa es que la idea era que se estuviera, digamos, renovando cada año esto. De aquí en adelante todos los que se nombren van a estar 5 años. La idea es entonces que vamos a tener, digamos, gente que va a estar haciendo equipo con otros por lo menos durante 3 o 4 años. Y esto es lo que en principio tendría que ayudar a que se vaya conformando un equipo y a ir definiendo una mirada común. Sí es complejo, como dices, porque justamente digo, aunque seamos parte del equipo, a la hora que ya a cada quien le toca ser el líder, pues lo va a hacer a su estilo. Y pues sí, habrá cosas que diga, pues la verdad es que a mí no me gustó ese énfasis que había el año pasado, entonces pues yo quiero poner mi propio énfasis. Es como, por ejemplo, los planes mundiales que dicen, en el 2030 tenemos todos los países que hacer esto, el 2050 esto. ¿No se pudieron haber hecho líneas así, específicas de trabajo, para que no llegue cada presidente cada año y lo cambie? Yo creo que sí, pero pues eso no estaba, digamos, previsto cuando se diseñó este sistema, pues, y sobre todo cómo iba a operar el Comité de Participación Social. Y porque además, yo al menos lo que alcancé a observar es que también luego se producía, digamos, una especie de dicotomía, porque como el presidente del Comité de Participación Social también presidía el Comité Coordinador, pues el presidir el Comité Coordinador le llevaba mucho más tiempo y entonces los otros 4 integrantes del comité que conforman la comisión ejecutiva empiezan a trabajar por su lado también. Entonces, es muy difícil porque pues estamos hablando de alguien que tiene que estar con el liderazgo en 2 equipos distintos, muy distintas. Entonces, eso también lo complejiza. Ahora, entiendo pues que son varias instituciones con tareas específicas que tienen que cumplir, incluso de ley. Sí, claro. Y que integran además toda la estructura del sistema. Así es. Lo entiendo eso. Pero, ¿cómo entonces se puede amalgamar un esfuerzo que debería ir en un solo sentido, corrupción? Sí, ahí lo que sí debo también declarar es que de manera anual, es decir, cada año, ¿no?, se realiza un plan de trabajo e incluso se socializa con expertos, sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, no es que vayamos nada más así como a ver qué se me ocurre hoy, ¿no? Tenemos que cumplir con un plan de trabajo, el CPS. Pero adicional a eso, el Comité Coordinador, ya desde hace un tiempo atrás, creo que desde que yo estuve, hay proyectos estratégicos que sí van con miras a realizarlos de manera anual. Entonces, este año les toca a ellos un proyecto estratégico, honestamente no sé cuál sea, pero que tienen que cumplir al finalizar este año. ¿A quién le toca realizar y coordinar los esfuerzos? Hoy a la presidenta. Pero, ¿qué pasa si en este proyecto estratégico requieren información? Puedes citar una fuente de la Fiscalía o de la Auditoría Superior y estas dependencias no aceptan compartir la información. Fíjate que hasta donde yo me quedé había muy buena voluntad de las instituciones que forman parte del Comité Coordinador, ¿no? O sea, el problema no son las instituciones en ese sentido sobre el flujo de información, sino que más bien son de las instituciones que no forman parte del sistema. Ahí el problema. Por ejemplo, si quisiéramos preguntarle a la Fiscalía Estatal sobre algún
tema en particular que tiene que ver con hecho o acto de corrupción, ahí es donde encontramos el CIAPA, obstáculo. por ejemplo. También ahí encontramos, por ejemplo, el problema. Digo, en realidad, las que están adentro, no hay ese tipo de problemática. La problemática es que no hemos encontrado un mecanismo que sea formal para coordinarnos, pero dentro, pues medianamente hay esa voluntad política de cooperar con el sistema estatal anticorrupción. A ver, Alberto, ¿y no tendría que ser esto, digamos, regulado, que se especifique en la ley para que no trabaje toda esta estructura para combatir la corrupción, digamos, con base en la voluntad política? Sí, definitivamente. Es decir, es que ahí, si no hay, como diríamos coloquialmente, si la ley no tiene dientes, pues no va a funcionar. Sí, ahí definitivamente tendría que haber esto. Incluso estoy pensando que en realidad, pues todo el CPS tendría que ser parte, digamos, o participar en el comité coordinador. Es decir, para que también haya una visión mucho más de conjunto. Y lo otro es que sí tendría que haber una obligación de entregar la información a que solicite el comité coordinador para diseñar esto, o incluso el propio CPS. Digo, que se puede pues vía las leyes de transparencia, pero siempre habrá manera pues de tratar de eludirlo. Y el problema es que ahorita las sanciones son muy leves, entonces quien está haciendo un acto de corrupción que además le reporta mucho, pues le sale barato, digamos, cumplir con las sanciones que hay en este momento, y al final quedarse en las mismas. Y vamos, no se queda impune, porque sí recibe un castigo, pero el castigo pues lo vale. Ligero. Bueno, pues tenemos que irnos. Más una última pregunta rápidamente, Lucía. Al principio me dijiste que el Comité de Participación Social no se llamó Ciudadano. No. Para evitar que se contaminara con un partido político. Un poco esa fue la visión. Alberto participó en las mesas institucionales y entonces en el resto del país se llaman Comité de Participación Ciudadana. Aquí lo dijeron social para que no se confundiera. Exacto, así es. Sí, aunque que no tuviera ese rasgo. En la práctica, hoy vemos que el comité es más que nunca más ciudadano que antes. Parece ser que hay algunos vínculos ahí muy evidentes. Muy bien. Lucía, muchas gracias. No, al contrario, te agradezco Alberto, mucho. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y sobre todo a ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima.